Este lunes muchos, incluido un servidor y muchísima gente, millones, cientos de millones, miles de millones de personas, le tecleábamos al teléfono y no nos podíamos comunicar. Y así, muchos, sobre todo las personas que dependen de hacer sus negocios a través de WhatsApp o de Facebook, restaurantes, pizzas, entrega a domicilio, pues se quedaron así, sin comunicación. Y mucha gente incluso perdió muchísimo dinero. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó y por qué desapareció por completo Facebook, WhatsApp y las otras aplicaciones? Las redes sociales sufrieron un golpe terrible, pero sobre todo la civilización humana se quedó con una interrogación así. ¿Qué está pasando? Parece ser que lo más importante, y ahí es donde viene el misterio, no es lo que nos dijeron, sino qué estaba pasando unas horas antes. Ahí quizás está la clave. Soy Roberto Lamadrid y esto que siempre ha sido suyo, ya casi 9 años de vida del programa y gracias a usted, Detrás de la Razón. Comenzamos. Facebook es la dueña de WhatsApp, Instagram y Messenger. No tiene 1, 1000 ni 100.000 clientes. 3.500 millones de personas usan estas redes. Casi la mitad del mundo está en la garra de Facebook Company. La gente lo necesita para nutrirse de información falsa o verdadera, rumores y chismes, para convivir, coquetear o hacerse daño, para vender pizzas, hacer negocios, promocionar un producto, un servicio o una labor social, para vender y comprar, para transmitir en vivo, comunicarse y para hablar cara a cara. Este lunes, misteriosamente, Facebook desapareció. Por 6 horas dejó de existir. La empresa se disculpó y dijo que la falla se debió a cambios en la infraestructura del tráfico de sus datos. Hizo un reseteo manual y listo. Hasta ahí podría ser creíble. Pero es misterioso cuando miramos qué pasó unas horas antes y días antes. Horas antes, en la noche del domingo, apareció esta mujer, Frances Haugen. Hizo pública su cara para denunciar la cara oscura y tenebrosa de Facebook. The Facebook internal studies that you found talks about how Instagram harms teenage girls. One study says 13.5% of teen girls say Instagram makes thoughts of suicide worse. 17% of teen girls say Instagram makes eating disorders worse. And what's super tragic is Facebook's own research says, as these young women begin to consume this eating disorder content, they get more and more depressed, and it actually makes them use the app more. But Facebook has gone in and paid people. They've subsidized their data plans, they've subsidized their phones to get people in incredibly fragile places in the world onto the platform. We had a joke inside of Civic Integrity that if you wanted to know what the next batch of at-risk countries was going to be, all you had to do was look 2 years in the past at what the Facebook connectivity countries were. Frances Haugen fue una gerente de productos de Facebook que acumuló miles de páginas de investigación interna, que comenzó a repartir a medios de comunicación, legisladores y reguladores. Frances, con sus documentos secretos, reveló que Facebook sabía de muchos daños que estaban causando sus servicios, incluido que Instagram hacía que las adolescentes se sintieran mal o peor consigo mismas. Con esos secretos, el Wall Street Journal publicó un reportaje donde se muestran cosas aterradoras. Facebook dice que sus reglas se aplican a todos, pero los documentos muestran que existe una élite secreta protegida. Facebook dijo que mejoró sus sistemas para que los usuarios conversaran saludablemente. Los documentos muestran que incrementó la polarización en el mundo y que solo buscaba atraer más usuarios que se estaban yendo. Facebook sabe que Instagram es tóxico para la gente. Facebook, muestran los documentos, contribuye a la violencia,
trata de personas y a los abusos de gobiernos autoritarios. Relatan cómo los empleados de Facebook alertaban a la compañía de cómo los cárteles de las drogas usan las aplicaciones del mismo Facebook para reclutar sicarios y cómo los gobiernos usan la red para incitar a la violencia étnica. Y que Facebook no hacía nada. Frances Haugen hoy testifica frente al Congreso de Estados Unidos sobre el impacto de Facebook en la sociedad. Entonces, las horas en las que ayer nos quedamos sin WhatsApp y sin Facebook, ¿fue un ataque a Facebook? ¿Facebook se atacó a sí mismo para borrar cosas que no quiere que sepamos? ¿O esto es algo mucho más grande que apenas comienza? Antes que nada, ¿dónde están los papás? ¿Dónde están los papás, las mamás, esas que nos dicen que cuidan a sus hijos? Es bien importante que escuchen, y si usted no está viendo y conoce a un amigo que es papá o mamá, envíele el programa, porque independientemente de todo lo que se vaya a decir, ¿dónde están los padres cuando una niña o un niño acceden a WhatsApp, a Instagram y pueden tener acceso al mundo nocivo, dañino? Es muy importante entender cómo funcionan las redes sociales, sobre todo para la familia, sobre todo si queremos un país mejor, sobre todo si queremos unos hijos mejores, sobre todo si queremos ser unos padres mejores. Importantísimo. Muchísimas gracias al equipo de Detrás de la Razón y muchísimas gracias pues a usted. Seguimos creciendo gracias a usted, porque usted sabe que nos han censurado muchísimas veces los canales en YouTube y en otras redes sociales, y gracias a usted pues pasa la voz y otra vez empezamos desde cero y ahí estamos, y usted defendiendo la libertad. Muchísimas gracias. Hoy tenemos a dos estrellas del análisis. Usted lo conoce muy bien, él es académico, hace su profesión pero a profundidad, como muchos deberían de hacer, el periodismo de investigación, y además enseña a sus alumnos. Jorge Santa Cruz, un placer que estés aquí para escucharte y saber qué es lo que tienes que decir. Gracias, Jorge, por estar con nosotros. José Luis Gutiérrez, también usted lo conoce, con demasiada experiencia en el mundo de la economía y las finanzas, sabe perfectamente cómo son las guerras intestinas dentro y afuera del dinero, y además con muchos estudios, también académico. Muchísimas gracias a los dos. Gracias José Luis, gracias Jorge. José Luis, voy a empezar contigo. A ver, hay muchas preguntas. Lo primero y lo más importante es, ¿qué pasó? Bueno, ya todos tienen en su haber prácticamente todas las noticias que están saliendo el día de hoy. Es un cierre de 6 horas. Lo que tú has dicho prácticamente me ahorra mucho de lo que era la introducción que quería hacer, precisamente lo que sucedió con Frances Haugen el domingo, y hoy en la Casa Blanca, la vocera de la Casa Blanca retoma ese tema y nos deja la sensación de que la Casa Blanca está preocupada por el contenido y de alguna manera está a favor de que se haga una revisión. Pero hay que ir un poquito más atrás. Vamos, no nada más unos días, vamos 2 semanas más atrás y vemos al presidente de Rusia, Vladimir Putin, decir muy severamente a Mark Zuckerberg que por su contenido, el contenido que tienen sus publicaciones, si permanece en esa situación, él va a tomar medidas muy severas para que no afecte a la población de Rusia. Eso fue hace unas cuantas semanas. Vamos un poco más atrás y ya habíamos visto que el tema de la sección 230 en la legislación norteamericana llevaba a la necesidad de vigilar los contenidos y es precisamente a lo que se refiere el día de hoy en la mañana en la Casa Blanca, de que la autorregulación no funciona lo suficiente, la autorregulación de las redes. Por lo tanto, pues ya como que quiere retomar el tema de la sección 230, de la cual ya hace un año y más tiempo el presidente Trump había hablado en su momento. Y esto nos lleva a algo muy importante. A partir de hace un año, cuando se empezó a hablar de esto,
Se hablaba de la represión de información selectiva que hacía Facebook. Facebook, Instagram y WhatsApp en menor medida porque prácticamente es una plataforma de intercambio, pero los contenidos de WhatsApp pues prácticamente permitían que cualquier persona pusiera cualquier cosa, y es a lo que se refieren tanto Trump como Putin en su momento, pero al mismo tiempo es la principal, vamos a decir, censuradora de la información política y últimamente sanitaria, por llamarlo de alguna manera, si esto vale, ¿no? Porque finalmente el punto central comenzó a raíz de la elección en Estados Unidos, donde sistemáticamente Facebook censuró no nada más contenidos, sino a personas, eliminando cuentas, cuando hablaban de un posible fraude en la elección, como un posible triunfo electoral de Trump, como una situación que se previó desde el Event 201 en el año 2019, donde varias importantes empresas encabezadas por el grupo de Bill Gates y donde también participaron muchas de las redes sociales, se había elaborado un proyecto de crear una enfermedad. No quiero utilizar las palabras para no afectar tu programa, espero que tu público me comprenda de qué estamos hablando. Es un evento donde se anunció que iba a haber un daño en la salud a toda la población, y desde entonces Facebook empezó a censurar toda la información referente no solamente a la existencia de un plan para dañar, sino a censurar todas aquellas noticias, aún bien subfundamentadas, de instituciones académicas, académicos mismos, estudiosos, médicos y demás, que hablaban todo lo contrario que los medios de comunicación querían decir. O sea, prácticamente aquí tenemos distintas formas de ver quién pudo haber atacado. Esto que sucedió ayer, de hecho, fue previsto y lo encontramos en las noticias alternativas desde que empezamos a ver esta censura en noticias como Gateway Pundit, de Real Raw News, varias entidades periodísticas que han sido sometidas o condenadas por los medios masivos de comunicación. Y aquí, para redondear esta primera parte, Roberto, me permito recordarte a ti y a tu público lo que hemos venido diciendo. El mundo en el que vivimos, existe una élite gobernante que tiene el 95% de toda la riqueza mundial a través de dos grandes empresas financieras que son BlackRock y Vanguard. A través de ellas, con tenencia de acciones prácticamente en todos los medios de comunicación, también posee gran parte de Facebook y todo lo que esto implica. Entonces, si vemos esto ya como algo metido dentro del gran cambio que estamos viviendo, y si me permites en la siguiente parte hablaré del gran cambio económico, social, el reset social, monetario, cultural y económico que está sucediendo en el mundo, podemos darle otro viso de mucho mayor profundidad a esto que sucedió durante 6 horas de ayer, que de hecho, como lo estaba mencionando, ya venía siendo anunciado por los medios alternativos que esto sucedería en octubre. Me referí a Real Raw News, me referí a Gateway Pundit, me refería a varios comentaristas en las redes. Conocemos algunos que han estado aquí en tu programa. Rafael Palacios había mencionado que este evento acontecería en octubre, empezando octubre, el octubre rojo. Y de eso me gustaría ampliar, porque por todo lo que estamos viendo, todas las señales que vemos, las huellas que vemos por dónde anda la bestia, podemos definir hacia dónde va esta intención. Así que yo me quedo hasta aquí con esta primera introducción, viendo que algo más que esa denuncia de última hora que se hizo y que acabas de mencionar, que si bien es válida, pero hay que ver que tal vez esa denuncia fue como para avisar, ellos mismos protegiéndose, tratando de ocultar la verdadera razón por la cual desapareció Facebook el día de ayer. Bien, solo dime sí o no, José Luis, estás diciendo que estamos en el amanecer, bueno, antes del amanecer, sino en el principio de unos días de oscuridad para cambiar este mundo en donde se van a empezar a deshacer las cosas tal como las conocemos para cambiar a otro, ¿sí o no? Sí.
Bien, ahora nos los vas a explicar bien. Jorge, un placer saludarte. A ver, hay muchos, desde anoche se están barajando tanto en análisis alternativos como análisis formales, incluso en el New York Times, muchas teorías de qué es lo que pasó, si es que se están enfrentando, esto lo que vemos es ya síntoma del enfrentamiento global de dos élites superpoderosas que están tratando de gobernar el mundo, si esto solamente es local en las filas de Facebook y nada más, si esto obedece a otra cosa más grande que no vemos. ¿Cuál es tu explicación, Jorge, por favor? Sí, Roberto, muchas gracias. Siempre un placer. Espero que mi voz se escuche bien, que no haya interferencia. Es que luego, como tengo discapacidad auditiva, grito, y ya me lo han dicho, entonces voy a tratar de no gritar. No, muy bien, te escuchamos. Gracias, saludos a José Luis, a todo el equipo. Son dos élites que están confrontadas. Son dos élites que persiguen lo mismo. Y lo que persiguen no es otra cosa que el control del mundo. ¿Cuáles son estas dos élites? Hemos hablado de ellas. Una es la evangélico-sionista que representó Donald Trump en las elecciones del 2016 y 2020, y la otra es la panglobalista que tiene como cabeza visible a George Soros. ¿Qué es lo que estamos presenciando? Desde mi muy humilde punto de vista, lo que estamos viendo es una represalia, es una venganza en contra de Mark Elliott Zuckerberg y de Facebook, porque en el año 2016 esta plataforma sirvió, no sé si voluntaria o involuntariamente, me parece que de manera voluntaria, para que la propaganda político-electoral del sionismo evangelista lograra colocar a Donald Trump en la presidencia de los Estados Unidos. Recordemos que la reacción del Partido Demócrata fue muy grande y que el que más se movilizó fue el líder de la otra corriente, me refiero a Soros, quien logró exponer que, por ejemplo, Facebook había trabajado con una empresa británica, Cambridge Analytics, y que esta empresa, Cambridge Analytics, había manejado a placer los datos de 50 millones de personas en una maniobra que pudo haber sido definitoria de la elección del 2016. En el año 2018, Roberto, José Luis, gentiles amigos de la audiencia, el 26 de enero de 2018, la plataforma británica, ojo, lo subrayo, la plataforma británica BBC, la BBC, publicó una nota, eso fue el 26 de enero, una nota que dice: los días de Facebook y Google están contados. Las duras críticas del multimillonario George Soros contra los gigantes tecnológicos. 26 de enero de 2018. Esas declaraciones de Soros se dieron en una reunión con periodistas que cubrían el encuentro mundial de Davos, Foro Económico Mundial, relacionado con Gates, relacionado con la Johns Hopkins University, con el evento 201, etcétera. Los que miden el coronavirus, ¿no? La Johns Hopkins. Correcto, todos en cada segundo. La nota dice lo siguiente:
Los días de Facebook y Google están contados, dice Soros. Al menos eso cree el multimillonario de origen húngaro George Soros, quien previó la caída de la libra de 1992 y se ganó el sobrenombre del hombre que provocó la quiebra del Banco de Inglaterra. Durante una cena con periodistas en el Foro Económico Mundial que tiene lugar en Davos, Suiza, el magnate arremetió contra el poder de empresas tecnológicas de Estados Unidos, a las que acusó de poner obstáculos a la innovación y de ser una amenaza para la democracia. Justo esto último, ser una amenaza para la democracia, lo declara ante el Senado de la República de los Estados Unidos este martes, en el día en que estamos contigo, Frances Haugen, la ex ingeniera de Facebook, que el domingo pasado, estoy leyendo una nota de Russia Today en español, Actualidad RT, acusó a la red social de priorizar las ganancias sobre la lucha contra la desinformación y el odio. ¿Qué dice Frances Haugen? ¿Qué fue lo que le dijo? Y con esto voy a terminar porque es importante escuchar a José Luis. Que Facebook pone en riesgo la democracia de los Estados Unidos. A ver, ¿pone en juego la democracia de Estados Unidos? Sí. ¿Pone en riesgo? Sí. Pero ¿pone en riesgo la democracia de otras naciones, de otras potencias como Rusia? Sí. Pero ¿por qué se pronuncia Soros en contra? ¿Por qué hay esta coincidencia? ¿Y por qué hoy la Casa Blanca dice y se pronuncia a favor de la autorregulación? Porque pone en riesgo la democracia desde la óptica de la sociedad abierta de Soros. Es decir, lo digo y con esto concluyo. Como se dijo desde un principio, hay dos élites que tienen un mismo fin. El gobernar al mundo pasa por someter a Estados Unidos, pero tienen métodos distintos, así como ocurrió en la Rusia zarista entre los mencheviques y los bolcheviques. Diferían en métodos. Soros está molesto porque Facebook le impide manejar la democracia a su estilo en los Estados Unidos. Entonces, por eso esta campaña. Resumo, concluyo. Lo que sucedió es que, es mi humilde perspectiva, es una inferencia lógica, Frances Haugen simplemente es un agente de la alianza panglobalista de la sociedad abierta, no lo sé si consciente o inconsciente, si de buena o de mala voluntad, pero está sirviendo a los intereses de la élite panglobalista de Soros. Bien. Pues quisiera retomar esa valiosa aportación. Muchísimas gracias. Voy a retomar de ahí precisamente Frances Haugen. Sí, efectivamente. Yo coincido que es puede ser asalariado sin ello a favor de esta agenda de esta persona. Quiero omitir el nombre porque me sucedió la semana pasada en una transmisión directa a través de estos medios. Salió el nombre y no tardó ni un minuto el sistema de bloquear. En este caso fue una transmisión directa por YouTube. El nombre es vedado. Por lo tanto, le decimos el tío tenebroso, si quieres, un tío maligno, George. El tío George, ya saben a qué nos referimos, ¿no? Del que estaba hablando Jorge, ¿no? Es el que está hablando Jorge, precisamente. Entonces yo voy a evitar los nombres, perdón, porque precisamente quiero mencionar que ahí es donde está la huella de la bestia. ¿Qué censuro? Por lo tanto, ¿qué es lo que va a afectar mis intereses? Y es lo que nos da tranquilamente todo el camino. Obviamente,
Vamos a retomar otra vez lo de Frances Hauges. Frances Hauges sí efectivamente está haciendo esta labor que beneficia a esta parte panglobalista, que bien lo menciona Jorge, muy buena definición. El hecho es que a ella la veo tan real o tan fake como los papeles de Pandora. Hoy es una noticia que ocupa todos los medios de comunicación para borrar lo que realmente hay detrás. Entonces, ese es en primer lugar lo que estamos viendo. Ya dejemos a Frances que termine de hacer su show en el Congreso de Estados Unidos y vamos a lo que realmente está sucediendo. Efectivamente, hay un conflicto entre dos grandes grupos. Aquí es donde podemos diferir, y en la diferencia de opinión yo espero que encontremos síntesis y conclusiones que nos sirvan a todos. En primer lugar, yo veo que desde el punto de vista económico, la agenda panglobalista está siendo amenazada desde hace ya muchos años. Estamos hablando de ya prácticamente 50 años, cuando John Kennedy asume la presidencia de Estados Unidos y declara la importancia crucial, estratégica para el desarrollo mundial, de acabar con el sistema monetario controlado por la Fed, la Reserva Federal de Estados Unidos. Esto prácticamente, sin entrar en más detalles, le costó la vida a Kennedy. Porque vimos prácticamente en la historia, cuando Estados Unidos se declara independiente, tiene todo el siglo XIX un conflicto muy serio, provocado por los intereses financieros de Londres. Londres perdió la colonia, pero al mismo tiempo quería recuperar esto. Y hay que recordar que Londres es el eje del poder económico mundial desde que fue apoyado por el Vaticano en el siglo XIII y por toda la nobleza negra veneciana, junto con, precisamente para poder llevar a cabo su control monetario, y como era pecado el cobrar intereses, pues contratan al grupo judío eskenazi para que pues no les importaba ser pecadores y de alguna manera pudieran llevar a cabo el negocio financiero. De tal manera que la alianza Vaticano-Londres es prácticamente quien domina el mundo hasta nuestros días, porque en los años posteriores a la guerra de independencia de Estados Unidos hubo esa pugna que logran ganar nuevamente espacio cuando en el año de 1871 doblegan al entonces presidente Grant en Estados Unidos para que a partir de esa fecha se instaurara en Estados Unidos la Reserva Federal y en 1913 se constituyera esta ya en forma definitiva para controlar el dinero del mundo. Es muy claro, y lo hemos dicho en otros programas, Roberto, si recuerdas, lo dijo quien maneja este sistema bien, Amschel Meyer Rothschild, dice: controla el dinero y controlarás el mundo. Entonces, en conclusión, esta lucha es por el control del dinero en el mundo, que a su vez lleva al control total del planeta. Esto yo creo que es una primera conclusión que quiero compartir, porque eso es lo que está en juego, el cambio del sistema monetario global. ¿Por qué? Porque desde que Kennedy vio esto como un gran problema, pedirle, como todos los canales lo hacen y que gracias a esto podemos existir y llevar la información, que haga algo muy sencillo. Solo píquele ahí y suscríbase, toque la campanita, para que este espacio de libertad continúe. De lo contrario, los que nos quieren manipular seguirán avanzando. ¡Saludos!